Técnicas de la comunicación visual. Equilibrio. Este proceso es la estabilidad que se encuentra en todas las cosas vistas. Este se compone de dos ejes, el eje vertical y un referente secundario horizontal. Entre estos dos ejes establecen los factores que miden el equilibrio, según Donis Adonis de sintaxis de la imagen. Esta puede dividirse en dos: composición estática, que huye de la inestabilidad, movimiento y transformación, y composición dinámica. Esta se compone de la asimetría, el ritmo y el contraste. Estos ejemplos pueden mostrarse como en Coca-Cola. Esta genera peso visual en ambos lados, lo que permite su estabilidad en cuanto a los dos ejes, mientras que en el otro genera una composición más dinámica, la cual igual permite esta estabilidad. Sin embargo, no es asimétrica. Ahora, inestabilidad. En esta inestabilidad es la ausencia de ese equilibrio, da un lugar a formulaciones visuales mucho más inquietantes. Esta se puede conseguir mediante ajustes de muchas fuerzas. En este caso, por así decirlo, en este ejemplo podemos ver cómo en estas figuras se componen varias fuerzas que generan esta inestabilidad. Ahora bien, en ejemplo de marca, podemos destacar el logo de Adidas, el cual genera estos pesos visuales que son compensados claramente por su tipografía, en la cual le permite una postura más equilibrada. En la simetría, es cada objeto de elemento en el diseño alcanza la simetría cuando se divide en una composición de dos partes iguales. Aquí podemos ver cada una de estas composiciones contiene sus partes exactamente iguales. Ningún elemento sobresale más del resto en importancia y peso visual. Ejemplos de marca podemos destacar el logo de Mastercard o el nuevo de Microsoft. En la asimetría es la desigualdad entre las partes de un todo. Una composición asimétrica es aquella en la que una parte pesa más que las otras. Esto puede generar puntos de interés en cuanto a la composición, o bien para generar más dinamismo, como lo vimos en el primer tema. Y bueno, para último ejemplo podemos destacar que esta abstracción de gatos es exactamente la misma en cuanto a su nivel visual, por así decirlo. Sin embargo, su composición es más dinámica y esto permite un mejor mensaje visual en cuanto a que los gatos estén jugueteando. Otra técnica sintáctica es la regularidad. Esta se basa en algún principio al que nos te permiten divisiones. Pueden ser desde retículas hasta rectángulos dinámicos. Tenemos el ejemplo del signo gráfico de la marca Slack, en donde el seguimiento de dicha estructura favorece la uniformidad de elementos. Cuando es trabajada en grosores, hace que la composición en general tenga unidad visual y se integren los elementos entre sí, como lo es en el caso del monograma de Art Director Club del criptónimo NKT. En caso opuesto, la irregularidad no es estrictamente ajustable a algún principio de trazo. En el caso de Fanta, las formas de las letras son diferentes. Los grosores y dirección de la tipografía difieren en cada elemento. En la marca Barbie, los espacios entre letras son distintos y la dirección tipográfica no es la misma. En el ejemplo de Flowers of Colombia, el signo gráfico fue elaborado a mano, con características artísticas y sin justificación de trazo. La economía es la presencia mínima de elementos, en donde aun siendo pocos nos ayudan a entender. Los signos gráficos de Adidas y Puma tienen una morfología simple, sin llegar al abstracto. Carece de detalle, ya que es en forma de plasta. Sin embargo, podemos identificar perfectamente el animal y el símbolo que se está representando. Sin perder el mensaje principal, se quita lo que sobra. La profusión es la presentación de elementos que ablandan y embellecen mediante la ornamentación. Enriquece visualmente la composición, como en nuestros ejemplos, en donde hay más elementos que detallan el signo gráfico. Como en Bacardi, podemos observar bastante detalle. En Starbucks también se detallan, por ejemplo, las sirenas, y aunque no es exagerado, no hay economía de elementos.
Yo voy a presentar la actividad y pasividad. La actividad refleja un movimiento en una imagen mediante la sugestión o la representación del mismo movimiento. Un ejemplo es el cartel de pinturas Berger, el cual muestra a un hombre pintando el cartel y por ende este debe tener un movimiento, pues tiene que columpiarse de un lado a otro para poder pintar completo el cartel. La pasividad es una imagen estática, no hay movimiento y el objeto se mantiene en un estado de reposo. En este ejemplo es un ejemplo de cartel de galletas y muestra una taza en un lugar fijo y sin un indicio de movimiento. La unidad y fragmentación. La unidad es cuando un conjunto de elementos se unen para formar uno solo. Por ejemplo, en este anuncio de Nescafé se unió una taza de café y partes de un despertador para formar visualmente un reloj. Por otra parte, la fragmentación es descomponer un elemento y formar unidades que siguen teniendo relación entre sí y separadas aún conservan individualidad. Por ejemplo, en el anuncio de Catsup se pueden ver las rebanadas de tomate, que en conjunto funcionan formando una botella, pero individualmente siguen siendo rebanadas. Ok, yo les hablaré de la neutralidad y el acento. Tenemos en primera instancia la neutralidad. Esta consiste en que cuando a distintos elementos, u objetos en este caso, se les tiene que dar el mismo tamaño, color o formas similares. Esto para que ninguno resalte a través de otro o tenga más peso en la imagen, ya que si no estaríamos hablando del acento, que este consiste en resaltar uno o dos elementos máximo para que capten la atención del espectador o la persona que lo está viendo. Aquí lo tenemos representado de manera gráfica. Esto es la neutralidad, todos los elementos en equilibrio, y el acento, un elemento con más peso visual. Aquí tenemos lo mismo, neutralidad en una fotografía y acento. Lo único que resalta es el color rojo. Bien, ahora hablaremos de la transparencia y la opacidad. La transparencia es el detalle visual que te permite ver a través del objeto o elemento que estés utilizando. Aquí tenemos el ejemplo. Está el anuncio, está la consola y nos deja ver a través de él, haciendo alusión a que lo puedes ver como si estuvieras en el mismo lugar. Representado de manera gráfica sería así. Nos permite ver las transiciones del color. Cuanto se refiere a opacidad, es todo lo contrario, es el bloqueo de ciertos elementos visuales. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Aquí lo que nos está bloqueando la vista del resto de la cara de la chica, pues es su cabello. Esto hace alusión a un anuncio de shampoo que te deja el cabello brillante. Y aquí está representado de manera gráfica. Se bloquean las transiciones de los colores. Bueno, otra de las técnicas de comunicación visual sintáctica son el plano y la profundidad. Bueno, estas dos técnicas visuales se rigen fundamentalmente por el uso o la ausencia de perspectiva, y estas se ven reforzadas por la reproducción fiel de información ambiental, mediante la imitación de los efectos de luz y sombras del propio claro-obscuro para sugerir o eliminar la apariencia natural de dimensión. Bueno, aquí se puede ver en los ejemplos que en el cartel del lado izquierdo la parte de la reja emite lo que es la perspectiva, y en la parte del cartel del lado derecho pues solo son las imágenes tal cual, planas como plastas. Otras dos técnicas son la secuencialidad, y en cuanto a la secuencialidad tenemos que pues es una representación en orden lógico de las cosas, y esta genera una vista con ritmo, consistencia y congruencia, mientras que la aleatoriedad pues es una manera más fluida y libre y suelta de representar algo. Esto se crea sin ninguna idea determinada y mucho menos organizada. Así representan el movimiento y la variedad de ideas en un tiempo pues determinado, que no tiene ningún orden
y pues no se necesita seguir nada para acomodarse, y se puede ver claro en los ejemplos que en la imagen del lado izquierdo se presentan fotografías que pues tienen de cierto modo un orden, y en la imagen del lado derecho pues solo son como los dados botados sin que se hayan acomodado de algún modo o así, o sea, solo es como cayeron, pues así. Continuidad y secuencialidad son aquellos elementos que siguen una línea recta o curva y que se les identifica como integrantes, aunque estas puedan estar separadas entre sí, nos pueden ayudar a desarrollar diseños centrados y eficientes. Otra cosa es que caracteriza al presentarnos las formas de manera incompleta, como lo vemos con las siguientes imágenes, que a pesar de que las líneas no se tocan entre sí podemos ver una continuidad. La secuencialidad expresa conexiones débiles pero que no se pierden la idea global y se puede identificar de la anterior porque refuerza el carácter individual de cada parte, por ejemplo lo que vemos en la fruco, a pesar de no tener una misma forma, comparten una pequeña conexión en cada una, que es el color. La siguiente que tenemos es simplicidad y complejidad. Esta, como su nombre lo dice, busca no tener una elaboración secuencial, sino la forma elemental, como lo vemos con las primeras imágenes donde sin la necesidad de muchos elementos logra su propósito. Sin embargo, con la complejidad que refuerza cada unidad haciendo que tenga una organización más compleja de los demás. La predictibilidad es una técnica de comunicación visual que sugiere un orden o un plan muy convencional que lo percibimos a través de la experiencia y la razón. Aquí un ejemplo sería el orden de los cuadrados y el orden en que están acomodados los lápices. O sea, es algo que ya está predestinado a hacer, ya tiene su lugar. En cambio, la espontaneidad es visualmente carente de plan, es impulsivo y subordinante. Por ejemplo, aquí pues podemos ver que se forman figuras a través de líneas y no hay un orden como en los cuadrados de arriba. Y los lápices que son pues nada más están como aventados, no tienen pues el orden ni el lugar. Sutileza es la técnica para establecer una distinción afinada, quitando la energía de propósitos, dando aproximaciones visuales con mucha delicadeza. Estas son soluciones muy ingeniosas, ya que como podemos ver en el ejemplo, se ocupan muy pocos elementos, pero se puede expresar bien el mensaje. Por otro lado, la audacia se refiere a la técnica visual usando el atrevimiento, la seguridad y la confianza al diseñar para conseguir una visualización óptima, dando un mensaje obvio como se puede ver en el ejemplo. Coherencia es para expresar compatibilidad entre los elementos y su composición buscando algo uniforme. Como se puede ver en el ejemplo, tenemos una gráfica de barras que están acomodadas de la más chica a la más grande. Pero la variación se utiliza para reflejar mutaciones en la composición de los elementos, como se puede ver en la imagen. Tenemos otra gráfica de barras, pero estas están revueltas, las grandes con las chicas, y no hay ningún orden. Yuxtaposición y singularidad. La yuxtaposición expresa la interacción de estímulos visuales. Esto se hace situando al menos dos claves juntas y activando la comparación relacional. Eso significa que unen elementos para crear una imagen compuesta. Como en las imágenes de la izquierda, se puede ver a un hombre mayor sujetando el dibujo del joven, y esto da la impresión de un rostro, o la imagen de abajo donde se duplica el hombre creando una composición simétrica. Dondis dice, y cito, la singularidad consiste en centrar la composición de un tema aislado e independiente, que no cuenta con el apoyo de ningún otro estímulo visual, sea particular o general. El principal efecto de esta técnica es la transmisión y de un énfasis en específico. Por ejemplo, en las imágenes de la derecha, donde se puede ver un huevito amarillo alrededor de huevitos blancos, o abajo se puede ver la imagen de un búho blanco resaltando de los tonos grises del fondo. La difusividad y la agudeza.
La difusividad no aspira a la precisión, con ella se crea más ambiente, sentimiento y calor. Por ejemplo, en las imágenes de la izquierda se puede ver difusa la fotografía de stop, pero se da a entender que es un símbolo de alto. Con la imagen de abajo, donde no es preciso ningún trazo, pero se puede distinguir el sol y el desierto. La agudeza está ligada con claridad del estado físico y a la claridad de la expresión mediante el uso de contornos netos y precisos. El resultado final es nítido y de fácil interpretación. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, donde se ve la terminación de la fruta hasta el de los periódicos, o la imagen de abajo, donde se puede contemplar los trazos simples, pero se da la imagen de un auto.